Hola, ¿qué tal? El día de hoy les vamos a hablar sobre la violencia. El equipo está conformado por Alexa Michel, Fátima Montserrat y Rosario Ruelas. Comenzamos por ¿qué es la violencia? Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional del poder físico o la fuerza, como una amenaza o hechos de daños contra otras personas o hacia uno mismo. También se puede hacer violento contra grupos de personas o comunidades. Estos daños pueden ser físicos, psicológicos y que pueden llegar a causar hasta la muerte. Según esta organización, la violencia puede ser clasificada en 3 grandes grupos o categorías, de acuerdo a las características de quienes cometen estos actos. Estos son la interpersonal. En este grupo se ubica la violencia familiar, de pareja y ancianos, así como la violencia hacia menores y personas sin parentesco. Así como también existe la autoinfligida, que se refiere al comportamiento suicida y los autolesiones. Por último, la colectiva, que en ella se encuentra la violencia política, social y económica. A continuación, un poco de historia sobre la violencia. El desarrollo de los conflictos. La violencia colectiva surge al parecer en el cercano oriente en la sedentarización de comunidades humanas hacia finales del Paleolítico, esto es unos 13.000 años antes de nuestra era, pues las víctimas de esta violencia colectiva suelen ser por regla general individual, aislados o grupos reducidos de personas, lo que puede revelar tan solo la existencia de conflictos en el seno de una comunidad y la aparición de los sacrificios humanos. En la necrópolis del Jebel Saba se han exhumado de varias fosas cubiertas con lápidas 59 esqueletos de hombres, mujeres y niños de toda edad, fallecidos entre 14.340 y 13.140 años atrás. La mitad de estas personas perecieron de muerte violenta por golpes asestados sobre todo en la cabeza, pedradas y perforaciones con lanzas cuyas puntas se han encontrado clavadas en algunos cuerpos. Además, 3 de los hombres asesinados fueron probablemente rematados cuando se hallaban por tierra, aunque queda por despejar la duda de si los 59 cuerpos fueron enterrados al mismo tiempo. Este hallazgo podría atestiguar el primer caso conocido de violencia colectiva. Según el biólogo David Carrier, también de la Universidad de Utah, el comportamiento agresivo evolucionó en especies en las que se incrementó las chances de sobrevivir o de reproducirse, y esto depende del ambiente específico, social, reproductivo e histórico de cada especie, opina Carrier. Según el biólogo, los humanos están entre las especies más violentas, pero al mismo tiempo somos las más altruistas y empáticas. La agresión es un comportamiento fijado en casi todas las especies animales. Lo que la selección natural ha moldeado no es el comportamiento en sí, sino la norma de reacción. La naturaleza de la respuesta, la agresión por la agresión en sí, es algo muy raro en la naturaleza. Un intrincado set de condiciones puede llevar a la mayoría de la gente a la violencia. En vez de competir por comida, como sucedía hace algunas décadas de miles de años, actualmente competimos por recursos materiales. Algunas personas carecen o pierden de este interruptor que dice que ya es suficiente. La complejidad social humana hace que sea diferente la violencia con respecto a la que se ve en el resto del reino animal. La venganza y el rencor son emociones sociales, por lo que no aparecen en otras especies. La agresión en sí, en otros animales, no va más allá de proteger el territorio, la pareja, las crías o la comida. La violencia tiene enormes consecuencias en lo social y en la salud. La violencia provoca muchas muertes todos los días, particularmente entre hombres, jóvenes y niños. Además de este índice de muertes, un alto número de hombres, mujeres, niños y niñas sufren lesiones, discapacidad o problemas de salud como resultado de la violencia. La exposición a la violencia puede aumentar el riesgo de fumar, consumir alcohol o uso de drogas, de sufrir enfermedades mentales o tendencia al suicidio, así como de enfermedades crónicas como
como enfermedades del corazón, diabetes o cáncer. A nivel mundial, aproximadamente 470,000 personas son víctimas de homicidio cada año. Alrededor del 38% de todos los asesinatos de mujeres son perpetradas por sus propias parejas. 1 de cada 3 mujeres han experimentado violencia física y o sexual, la mayoría por una pareja íntima. Relación de la violencia con los temas. La cognición social y la violencia tienen relación respecto al lenguaje, pues no siempre la violencia es a base de golpes, sino que también con el lenguaje. Esto se refiere a decir palabras que lleguen a ser ofensivas para otras personas y pues de esta forma existe un tipo de interacción, pero no es la más sana, pues esto provoca que la persona se siente inferior o insuficiente, se involucra en las emociones de la persona y esto pues hace que llegue a creer que no es lo suficientemente bueno. Puede además llegar a romantizar este tipo de violencia, pues se puede escudar en que pues no es golpeado físicamente y por lo tanto no sufre ningún tipo de violencia. Procesos de atribución y la violencia. La atribución defensiva, ya que el observador del evento debe pensar que él mismo podría encontrarse en una situación similar, porque asume que habría actuado de otra manera. En cuestión de violencia, lo relacionamos a cuando se vivió una situación amorosa con varias cuestiones violentas. Y digo vivió porque ya se terminó esa relación. Pero muchas veces al intentar estar en otra relación se tiene el pensamiento que va a pasar lo mismo. Como quien dice, se tiene un temor y esto hace que exista un comportamiento a la defensiva y para evitar ser agredido o pasar por la situación que ya se vivió. La actitud y la violencia. Función instrumental. También se conoce como de ajuste o utilitaria, pues permite lograr determinadas metas o beneficios concretos, además de interpretar el entorno al clasificar los objetos de actitud de acuerdo con los resultados que proporcionan. Como ejemplo, podría poner a una persona que se le está regañando y llamando la atención, y al momento que pasa esto, la persona tiende a ponerse a la defensiva o se comienza a justificar, hacerse el enojado e incluso ponerse violento para que no le digan nada o para que le crean y de esta forma lograr su objetivo. Influencia social y la violencia. Un ejemplo podría ser la influencia basada en la autoridad. Es eficaz debido a que desde pequeños se nos inculca que obedecer a la autoridad es una conducta correcta. Así, esto se podría ubicar en las escuelas, cuando existen reglas para respetar a los demás y si no las cumples se te asignará un castigo. El modelo heurístico nos dice que las personas aprenden por experiencias previas. Esto nos da a entender que probablemente alguien ya sufrió de violencia y sabe lo que se siente y decide empezar a cambiar hábitos dentro de su entorno o explicar a los demás el por qué lo que está haciendo está mal. Relaciones interpersonales íntimas. Como ejemplo podríamos poner el principio de reciprocidad, el cual sostiene que nos sentimos atraídos por aquellas personas a las que creemos agradar. Así que se podría explicar el por qué muchas personas viven, están o tienen contacto con personas que las violentan, pues al sentir que son agradables hacia ellas justifican el maltrato y hacen caso omiso a las llamadas red flags, pues aún así las quieren y comparten tiempo con ellas. Estereotipos. Nos basaremos en la estereotipia de rasgo, que hace referencia a las características que se consideran que define de manera diferente a hombres y mujeres. Por ejemplo, en la violencia doméstica, que esta es la que implica abuso de un cónyuge o pareja, pues se le atribuye a que el hombre es quien manda y tiene poder sobre la mujer. Por ende, puede estereotizarla y atribuirle el trabajo del hogar como su único trabajo, pero también puede que la violencia vaya dirigida hacia un niño, hacia un pariente mayor u otro miembro de la familia. Autoconcepto e identidad social. Si bien en el concepto que tenemos sobre la violencia es considerado que la violencia es una situación muy fea y difícil que nadie debería de vivir, pero para que nadie viva violencia sería necesario que no existan personas que violentan. Consideramos que la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real como amenaza contra uno mismo, una persona o un grupo o una comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, la privación o el mal desarrollo de la persona. Procesos grupales y relaciones intergrupales.
Imaginemos una historia en la que Pepe deja su grupo de la escuela para comenzar a juntarse con los que hacen bullying, que los llamaremos los rebeldes, y ahí se empieza a notar las diferencias que existían en los grupos, pues en uno solo se dedican a molestar y en el otro no, y pues ahí se siente cómodo porque él cree que es mejor molestar a que lo molesten a él, y es así donde Pepe comienza a hacer bullying para que su grupo no lo aparte, así como también comienza a tener una actitud más positiva hacia su grupo, en el sentido que comienza a hacer cosas que hace su nuevo grupo para poder encajar con ellos. Me gusta mucho estar en mi casa, me siento libre, pero todavía no me siento tan libre en la calle, no me siento tan yo. Y yo nací aquí. Me pongo a pensar en cómo me he modificado para salir a la calle, en por qué en realidad tengo calor y por qué tengo una sudadera encima, y también cómo me he adaptado a hacerme un escudo para no sentirme violentada en la calle a partir de mi cuerpo, a partir de mis gustos. Reportar cualquier acto delictivo al policía de la estación. La violencia es microscópica y también es macro. ¿Una mujer es más propensa a sufrir violencia en su casa o en la calle? Pues yo creo que, híjole, en la casa. Pues crecemos con violencia, ¿no? Y con ciertas conversaciones y con ciertas creencias, ¿no? De muchas veces los padres machistas o las mamás machistas pues nos acostumbran, ¿no? Que de alguna forma tenemos que soportar ciertas conversaciones y luego fuera pues se nos hace normal que exista ese tipo de actitudes hacia nosotras. Hace rato ¿Piensas cuando escuchas la palabra feminicidio? pues que mataron a una chava. Que mataron a una chava. Sí. ¿Y por qué crees que existe ese concepto? Pues no sé, supongo que los hombres piensan que son más que las mujeres. ¿Y tú qué piensas de eso? Yo creo que están mal, que todas somos iguales. Pero hay chavos que pues sí se ponen mal y sí han llegado a matar. A mi hermana la mataron. Sí.